¿verdad? Igualmente, antes de iniciar, pues agradecer la participación activa que tuvimos para realizar estas pruebas de parte de los agentes y de los OSIM, que pues nos permitió contar con resultados y poder evaluar la aplicación de estas modificaciones que establecía la resolución CRIE 50-2020 en el periodo indicativo. A continuación les muestro el contenido de la presentación y vamos a iniciar pues mostrando el antecedente que activa este protocolo, periodo indicativo, perdón, y el protocolo de pruebas. Y hemos distribuido el contenido para ver los resultados de cada proceso que fue involucrado en las pruebas, ¿verdad? Iniciaríamos con los resultados de la asignación de derechos firmes. En esta parte, pues, nos va a acompañar el ingeniero David Bustillo, mostrándonos la parte de la asignación. Él es coordinador de derechos de transmisión, coordinador técnico de derechos de transmisión, y también nos va a acompañar el ingeniero Carlos Cerroa, coordinador de la parte de seguridad operativa, para mostrarnos el tema de las máximas capacidades de transferencia y capacidades operativas para derechos de transmisión, que está en el anexo R de la resolución CRIE 50-2020. Seguidamente, vamos a entrar, luego de ver los resultados de la asignación, vamos a entrar a ver la parte de la programación de transacciones, es decir, el predespacho regional, los resultados que tuvimos en el predespacho regional. En esta parte nos va a presentar el ingeniero Agner Cano, que es analista de programación de energía, de OR, para finalmente pues ver la parte de conciliación de transacciones programadas y los reintegros que se dieron por pagos de derechos firmes, pues que estará a cargo de el licenciado Juan López, de la Coordinación de Conciliación de Transacciones de Energía. Para finalmente pues cerrar con unas conclusiones que tenemos de los resultados del periodo indicativo, de las pruebas del periodo indicativo. En la siguiente filmina iniciamos con el antecedente y el protocolo de pruebas. El antecedente, pues como lo mencioné, se activa el día 6 de agosto cuando la CRIE publica la resolución CRIE 50-2020, y en el numeral cuarto del resuelve cuarto, el numeral 4 del resuelve cuarto, establece pues que el EOR deberá llevar a cabo los ajustes de los sistemas informáticos y además aplicar de forma indicativa, en al menos un periodo de 7 días calendario, las modificaciones relacionadas con los derechos firmes y contratos firmes de corto plazo. Y que también pues debemos presentar a la CRIE pues el informe de resultados de dicha aplicación. Entonces este es el resuelve que nos activa la ejecución de este periodo indicativo, y ahora pues le mostramos la parte del protocolo de pruebas que nosotros llevamos a cabo. Este protocolo fue remitido el día 7 de septiembre, ¿verdad? Y también fue presentado a todos los agentes y OSIM en un webinar realizado el 18 de septiembre. Este protocolo comprendía simular la asignación anual A2101 y también la mensual M2101 de manera indicativa, y además pues realizar las conciliaciones de derechos de transmisión correspondientes. Seguidamente, debíamos considerar la elaboración de condiciones y escenarios específicos que debíamos simular en el predespacho, ¿verdad? En la programación de transacciones, para corroborar la aplicación y resultados de los ajustes normativos de la resolución CRIE 50-2020 en esa parte. ¿Qué comprendió? Digamos, comprendió 7 días de predespacho regional indicativo que abarcaba 3 bloques de prueba, de manera que pudiéramos simular el segundo semestre 2020, específicamente el mes de diciembre, donde hay derechos existentes con las reglas previas a la resolución CRIE 50-2020, y también
poder simular el periodo del primer semestre del año 21, específicamente el mes de enero, donde tendríamos combinación de derechos, de operación de derechos, tanto asignados previos a las modificaciones de la resolución CRIE 50-2020 como con las modificaciones de la resolución CRIE 50-2020. Y por último, pues el segundo semestre del año 21, que es específicamente en el mes de julio, donde ya solo tendríamos derechos que fueron asignados bajo las reglas y deben ser operados bajo las reglas de la resolución CRIE 50-2020. Finalmente, pues la parte de conciliación de transacciones programadas y el cálculo de los reintegros por pago de PDF. Eso fue lo que comprendió el protocolo de pruebas y ya a continuación vamos a empezar a mostrar los resultados de la asignación de derechos firmes, para lo cual les dejo pues al ingeniero David Bustillo. Adelante, David, por favor. Okay, buenos días a todos, espero todos se encuentren bien. Para continuar con este segmento, en la siguiente lámina podemos observar los principales ajustes en la asignación de derechos firmes que se tuvieron que destacar. El primero de ellos fue en este periodo indicativo la parte de la verificación de las series históricas para una proyección de precios ex ante que se hizo con el fin de este periodo indicativo, que como pudieron observar se publicó en septiembre y estaba simulando las condiciones para lo que sería la asignación de enero a diciembre, solo que con información histórica hasta esa fecha. Entonces, tomando eso en cuenta, justamente, sí, esta proyección tenía que considerar dos aspectos para poder depurar la información histórica. Uno era el aislamiento de áreas de control y que no se presentaran en este caso congestiones. Dadas estas condiciones simultáneamente, no se pudo descartar ningún precio ex ante al considerarlas de esa forma. Luego vemos el tema del precio mínimo aplicado, digamos, a todas las asignaciones, es decir, tanto anuales y mensuales, en este caso los dos procesos indicativos que se consideraron, pero con la excepción si en este caso se presentaban de que hubieran congestiones provocadas por las ofertas, en este caso de los solicitantes, y esto simultáneamente con que hubieran más de dos oferentes en el proceso. Como se observó en el mismo, y lo vamos a ver más adelante, se dieron estas condiciones, es decir, se presentaron congestiones y de igual manera hubieron más de dos oferentes. Entonces, la aplicación, por tanto, como se puede observar dentro de los reportes de publicación, consideraron todos los precios sin hacer ningún tipo de exclusión de las mismas, ya sea que hubieran sido ofertadas abajo del precio mínimo, ya que estas excepciones, pues indicadas dentro del literal B número 834, se dieron. Ahora, también tenemos en cuenta el tema de la metodología del cálculo de las COT de T en el anexo R del libro 3 del RMR, que en este caso el ingeniero Roa nos hará también referencia del mismo. Fue otro punto importante en la determinación de esa información previa y de uso también dentro del proceso de asignación y su validación respectiva. Aparte de eso está el tema de las modificaciones en las restricciones en la formulación de derechos firmes, restringiendo los flujos positivos y negativos para los temas de neteo, en este caso de flujo, en función de los limitantes de cada restricción. Aquí es importante destacar que se presentó un aspecto dentro de la asignación indicativa que está considerándose dentro de las modificaciones normativas también que se comentaron anteriormente, que estarían. Siguiente lámina. Aquí podemos ver de manera general cómo se dio el proceso. Lo primero son las solicitudes de compra de derecho firme recibidas en este periodo. Se dieron 86 para el proceso anual A2101, 13 para el M2101. De estas se rechazaron 12 solicitudes por exceder la cantidad de solicitudes de compra de T de acuerdo a una de las premisas generales del protocolo, en la cual se dictaba que cada agente podía presentar hasta 3 solicitudes de derecho firme para cada proceso de asignación. De ese conjunto, pues, a 30 agentes autorizados representaban a todas esas solicitudes que fueron aceptadas en este caso. Y a partir de eso, dando los procesos de optimización respectivos, hubieron 20 agentes autorizados con SDF asignadas y por tanto con CFs que se registraron, que conforme a lo que se indicó en el webinar que se desarrolló el 18 de septiembre,
se tenían para el primer semestre de ese año, justamente 26 SDF con el respectivo contrato firme a registrar para simular los efectos de la regulación en el año 2021 para el mes de enero. Asimismo, tenemos para el caso del segundo semestre en el cual se consideraron los derechos asignados de julio, como se había indicado en el webinar, serían 33 los que resultaron asignados y por tanto 33 contratos firmes a registrar. Cada uno de estos periodos, como pueden observar, estaba dentro del protocolo enmarcado en días de operación para el predespacho, dado que teníamos 7 días para poder simular estos efectos. Los días 1 y 2 de octubre, pues se consideraron para ese primer semestre, con el mes de enero. Los días 3, 4 y 5 de estos resultados se consideraron como segundo semestre y respectivamente con los derechos asignados del mes de julio 2021. Y de esta manera, como observamos, pues las variaciones tanto en derechos previamente asignados como las capacidades dan diferentes valores de potencia asignados y cantidad, por tanto, derechos firmes asignados y sus contratos respectivos a ser registrados. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver resultados generales en el sentido más gráfico, como las solicitudes de compra de derechos firmes aceptadas. Podemos ver que de Guatemala y El Salvador, agentes participantes en el proceso A2101, pues tuvieron solicitudes aceptadas conforme a los requerimientos que se hicieron. De igual manera podemos ver en los aspectos en la mensual que se tuvo una cierta participación un poco inferior a la anual, como ha sido casi de costumbre respecto a la relevancia que tiene cada proceso, pero de igual manera se dio esa participación. Podemos observar en el gráfico, podemos ver en el lado superior derecho, en el cual se ve un comportamiento que está asociado efectivamente al aspecto de los derechos previamente asignados y las capacidades que son variables durante todos los meses, en las potencias asignadas y cantidad de derechos firmes asignados, que podemos ver los que son variables en algunos meses tienden a ser un valor muy cercano, pero en otros pues dista y es justamente por estas condiciones. Podemos ver también en la potencia asignada por área de control en el proceso A2101, que está en el gráfico inferior izquierdo, que este representa la energía, la potencia acumulada para los 12 meses. Vemos que de Guatemala se tiene, digamos, como el mayor porcentaje en inyección y en el caso de El Salvador se tiene el mayor porcentaje, pero en el retiro. Así puedo ver la participación de diferentes áreas a través de sus agentes respectivos que pusieron solicitudes y participaron en ese sentido dentro de la optimización al ser aceptadas y vemos los resultados de las mismas durante el proceso A2101. Como podrán observar, el proceso M2101 no tiene en este caso resultados, efectivamente porque las capacidades habían sido limitadas ya con los procesos, con el proceso anual, es decir, ya se habían dado asignaciones dentro de la capacidad límite que no permitía que se dieran más asignaciones dentro del proceso mensual. Pasando a la siguiente lámina, podemos observar en otro gráfico cómo se da para cada uno de los agentes que participaron y resultaron con derechos firmes asignados un porcentaje en la relación a lo solicitado. Muchos de los agentes obtuvieron, digamos, casi el total o el total, digamos, de la potencia que habían solicitado en ciertas solicitudes. Y efectivamente hay otros que tuvieron una inferior cantidad, muy posiblemente asociada a los precios o a las capacidades que en este caso estaban congestionándose. También observamos el caso del PDF. Hay algunos PDFs que son cero. Efectivamente se ha aplicado uno de los aspectos que se cambia dentro de la normativa respecto al hecho de que si alguna solicitud de derechos asignada resulta con un PDF en abono, este resultará en cero. Y en este caso se dieron esas situaciones y por eso se observa dentro del gráfico amarillo que hay algunos puntos en los cuales está marcado a cero su referencia y hay otros que se encuentran arriba que justamente son valores en cargo para agentes que resultaron con potencia asignada. Aquí igualmente se hace mención que el proceso mensual no se tuvo resultados, es decir, no hay PDFs asociados al mismo, producto de que ya había una capacidad en ese mes ocupada por el proceso A2007 y este proceso indicativo A2101. A continuación, en la siguiente lámina, expondrá el panel de error con el proceso.
Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, adelante, adelante, se escucha. Gracias. Sí, se escucha. A todas y todos. Respecto al cálculo de las COT-DT, son las capacidades operativas de transmisión para la asignación de los derechos de transmisión, estas se calcularon y se determinaron siguiendo el anexo R, el método, el procedimiento descrito en el anexo R de la resolución CRIE 50-2020. Y en ese sentido, también se incluyeron los valores de importación total y exportación total, aparte de las COT-DT colocadas ahí. ¿Cómo se calcularon las COT-DT? Tal cual está escrito en el anexo R y en la resolución CRIE 50, se utilizan como base primordial, es decir, a priori, los valores que resultan en la primera inspección tienen como base los últimos 12 estudios publicados de máximas capacidades de transferencia de potencia mensuales. Es decir, para las capacidades operativas de transmisión de derechos de transmisión que se calculan, y también para la importación total y la exportación total que se calculan para ser subastadas en enero de 2021, se utilizó como base el estudio de las máximas capacidades de transferencia de potencia hecho en enero 2020, es decir, el mes respectivo del año anterior, y las actualizaciones que solicitaron en su momento algunos OSOMs a esas capacidades. Lo mismo sucedió con los siguientes meses, es decir, para febrero de 2021, para las COT-DT, importación y exportación total de febrero de 2021, se calcularon con base al estudio de las MSTP de febrero de 2020 y las respectivas actualizaciones que solicitaron los OSOM. Lo mismo para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En octubre de 2020, debido a que esto se estuvo haciendo en ese periodo, en el mes de septiembre, las MSTP de octubre de 2020 aún no estaban finalizadas, se estaban determinando. Por lo tanto, para octubre de 2021, noviembre de 2021 y diciembre de 2021, se utilizaron como base los estudios de MSTP de octubre de 2019, noviembre de 2019 y diciembre de 2019 respectivamente. Y así se haría en adelante, ¿no? Los últimos 2 estudios históricos del año anterior. Siguiente lámina, por favor. Esa es una muestra de lo que se publica. Son los valores de las capacidades de transmisión, operativas de transmisión para DT, que se publican, incluyendo la importación total y la exportación total, como la pueden ver ahí. En las tablas de arriba, la tabla superior, está por tramos entre 2 áreas de control. Guatemala, El Salvador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Honduras, Honduras, Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica y Costa Rica, Panamá. Y para cada uno de estos tramos se subdivide en la dirección norte-sur y sur-norte. Entonces, esos valores que se están señalando ahí son calculados a partir de las MSTP respectivas del mes que corresponde y las actualizaciones que pudiesen haber solicitado cada uno de los, o son para algunas de esas valores. En cambio, los valores que están en la tabla inferior izquierda, que dice importación máxima y exportación máxima, se calculan a priori de la forma en que está descrita en los 2 recuadros que están a la derecha de esa tabla. Ahí dice cómo se calcula la importación total máxima y cómo se calcula la exportación total máxima. No obstante, si algún OSOM solicita específicamente actualizar el valor de importación total máxima o exportación total máxima, también se considera siempre y cuando sea revisado y validado por el EOR. Es importante decirles, porque nos han hecho algunas consultas, que todos estos estudios de MSTP que sirven como base para estos cálculos y las actualizaciones que algunos OSOM solicitan de estas MSTP pueden encontrarse en el link que está ahí abajo, donde dice importante. Ahí hay un link, ahí donde está señalando la manita. Ese link, si ustedes le dan ahí clic,
van a ir a la página, al sitio web del EOR, y ahí están los estudios de máximas transferencias de potencia que se han utilizado como base, y hay una carpeta también específica en donde dice actualizaciones solicitadas por los GSOM, y ahí están las actualizaciones respectivas también. Ahí pueden encontrar toda la base. Siguiente lámina, por favor. Luego, entonces, con esos valores de insumo, y una vez realizada la asignación, el 24 de septiembre se realizó la parte que se llama verificación complementaria, luego llamada también validación eléctrica, de los flujos que resultaron de la asignación, tanto la anual como la mensual, del periodo indicativo. Para hacer eso, se utilizó una aplicación desarrollada por el EOR en formato de programa Excel, en donde con ella verificamos que las capacidades operativas de transmisión que les mostramos en la lámina pasada, que estaban en el cuadro superior, así como las de importación total y exportación total que estaban en el cuadro inferior izquierdo, se comparan contra todos los valores de las máximas capacidades de transferencia de potencia utilizadas para su respectivo cálculo en el mes que correspondía. Y eso, lo que se hace al compararlas es verificar que no sean superadas esas máximas capacidades de transferencia de potencia por seguridad operativa de la red. Como resultado de esa verificación que se hizo, se comprobó que los derechos de transmisión resultantes de la asignación en su mayoría no superaban ni las capacidades de transmisión subastadas, ni la importación total, ni la exportación total, en todos los meses del periodo. Solo hubo excepciones en la asignación correspondiente al mes de enero 2021, donde aparecieron 2 incumplimientos, en donde superaron las máximas capacidades de transferencia de ese mes con el cual se calcularon. ¿Cuáles fueron las que se superaron? Fueron la importación en dirección norte-sur de Nicaragua y la importación total del área de control de Honduras, en el escenario de demanda media, ambos, tal como se muestran en los cuadros que están ahí abajo. Para Nicaragua a la izquierda y para Honduras a la derecha. Y el colorcito que ven en rojo es lo que fue incumplido. Los flujos resultantes están a la derecha. Entonces, al ver eso, uno se fija contra los que está establecido, y los que están en color rojo fueron los que fueron incumplidos, o sea, fueron superados. Al encontrar esto en la verificación complementaria, se procedió a indicar los ajustes respectivos, tanto en los valores de las capacidades operativas de transmisión entre Honduras y Nicaragua en dirección norte-sur, que fue donde salió el incumplimiento, y también en la importación total de Honduras. Ambos se ajustaron al valor que está en color rojo, porque es el valor mínimo, que es 60 megawatts. Por lo que se realizó, una nueva simulación del programa de factibilidad simultánea, y entonces, una vez que se volvió a hacer la asignación, se realizó una segunda validación eléctrica de la misma manera en que les he explicado, y en esa se verificó ya que todo estaba bien y que ninguna sobrepasaba ninguna máxima capacidad de transferencia de potencia. Solamente. Ok, para continuar dentro del mismo aspecto, es importante destacar relacionado al marco de la asignación indicativa, una de las situaciones con las cuales se está considerando un nuevo ajuste regulatorio es que en este proceso, debido a la complejidad del escenario presentado y la inclusión de estas restricciones de flujos positivos y negativos que se habían mencionado, pues no se dio una convergencia en el modelo, y por tanto lo que se validó en este caso y se publicó tenían aún neteos de flujos asignados en ese periodo, pero cumpliendo efectivamente con los límites netos de los resultados que se tenían. Es decir, justamente en ese caso, pasando al aspecto de que se requeriría una solución para esto, se hicieron pruebas complementarias y se identificó que se podía obtener esta convergencia con otro solver lineal más robusto y siempre incluyendo las mismas restricciones que están considerándose agregar, con las modificaciones respectivas que se consideran para la linealización de las pérdidas que se deben de integrar dentro de un ajuste normativo. Entonces, eso es un aspecto de los relevantes dentro de estos resultados. En la siguiente lámina podemos ver otros aspectos que se están sumando relacionados siempre con estas mismas restricciones. Una es que se consideren los límites inferiores y superiores, el descuento de los derechos firmes previamente asignados. Como ustedes han observado en la normativa, hay un descuento que corresponde
también a los flujos, pero en elementos línea a línea de los flujos existentes. Entonces, eso es un aspecto que se está sumando aquí, solamente que para las agrupaciones de líneas que se planteaban con estas dos restricciones. Adicionalmente, se va a considerar que no se especifiquen en este caso estas variables duales, lo que está asociado a las restricciones que se estarían incluyendo, el efecto en el cálculo de precios anuales implícitos en la factibilidad y tanto en los PDFs que resulten para valorizar en este caso los derechos que se asignen. Además de eso, que no se especifica que las restricciones de importación total serán consideradas únicamente cuando existan ofertas con nodos de retiro en el área de control respectiva. De igual manera, sí las de exportación cuando hayan, en este caso, SDFs que tengan nodos de inyección en esa área respectiva. Entonces, estos aspectos relevantes se han informado y están siendo revisados con el equipo técnico interinstitucional, como se había mencionado anteriormente, para que puedan ser integrados dentro de la norma. A continuación, el colega Agner Cano procederá a hablar sobre los resultados de la programación de transacciones.